Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hacer el movimiento parabólico. Aquí tengo un simulador de cómo es un movimiento parabólico. Digamos, aquí tengo un cañón, ¿no? Ven cómo la medida del ángulo varía, ahí están valores iniciales. Puede estar al ras del piso, puede estar más elevado. Vamos a considerar el ras del piso, ¿no? El ángulo de disparo. Entonces acá tengo el ángulo. ¿Con qué ángulo quiero disparar este cañón? ¿A qué distancia puede generar? Entonces, digamos que a 50 grados, ¿no? No voy a considerar la resistencia del aire y va a generar una figura geométrica. Vamos a disminuir la velocidad inicial, ¿no? Que sea un 14, 13 metros por segundo. ¿Sí? Entonces se va a generar el siguiente movimiento. Disparo el cañón y ya está. Entonces, ¿cuántos metros habrá llegado? Ha llegado a 17,7 metros de alcance en la horizontal, ¿sí? 17,7 metros de alcance en la horizontal. Entonces se genera esta trayectoria, mira, es la trayectoria, el camino que describe el móvil que se ha lanzado a esta trayectoria se le llama parábola. Por eso el tema de hoy es el movimiento parabólico. Otra cosa interesante es que aquí cuando acá es en el punto más alto, ¿no? Aquí en el punto más alto su velocidad es cero, ¿no? La altura ya te puedes calcular con este simulador. Vamos a trabajar con eso también. Entonces, esto es como manera de introducción. Voy a resolver la pregunta número uno. Entonces, estamos viendo lo que es el movimiento parabólico, ¿sí? Se llama movimiento para, parabólico de caída libre, ¿ya? Caída libre. Creo que esto lleva tilde, caída libre. Ya está. Entonces, este va a ser nuestro nuevo tema. Es un tema combinado. ¿Por qué? Porque nosotros para trabajar el movimiento parabólico vamos a combinar, valga la redundancia, dos movimientos, el MRU y el movimiento vertical de caída libre. Entonces vamos a combinar estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, la bolita se ha ido tanto hacia arriba, si vemos la componente vertical, porque la bolita está subiendo, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo también está avanzando. ¿Te das cuenta? A ver si lo hacemos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, vamos a hacerlo lento, ¿ya? Vamos a bajar acá. Cuando yo disparo me doy cuenta que la bolita sube y avanza a la vez. O sea, está avanzando. En la horizontal está avanzando. ¿Sí? Está avanzando. Pero también está subiendo. Y después está bajando. Entonces nos damos cuenta de que hay dos tipos de movimiento ahí. ¿Sí? Otra vez, a ver. Vamos a disminuir un poco la velocidad. El ángulo está. Ahí está bien. Entonces te das cuenta que... Oh, muy chiquito. Te das cuenta que entonces, la idea es cuando tú lanzas un objeto a cierto ángulo con la horizontal, lo que se genera son dos tipos de movimiento, uno que está subiendo y uno que está avanzando. O sea, la bolita ha subido y ha avanzado a la vez. Entonces, por eso se trabaja con el MRU para la horizontal y el movimiento vertical de caída libre para la vertical, ¿sí? Entonces acá tengo un dibujo así más o menos para poder observarlo aquí. Entonces, cuando tú lanzas un objeto como este, ¿no? Este objeto de acá, esta bolita, tú lo lanzas con esta velocidad se genera dos componentes. Una velocidad que lo está jalando horizontalmente y una velocidad que lo está jalando verticalmente. Una hacia arriba y otra hacia la derecha, ¿sí o no? Mientras la bolita está subiendo, ¿no es cierto? La velocidad horizontal se mantiene constante, ¿sí? Mientras que la velocidad en la vertical poco a poco va disminuyendo hasta que llega en su altura máxima. Cuando llega a su altura máxima, solamente va a existir una velocidad en la horizontal, más ya no en la vertical. Al contrario, mientras va avanzando más, va a aparecer la velocidad en la vertical, pero hacia abajo, o sea, porque la bolita ya está cayendo, ¿sí? Entonces, la velocidad, el componente que se encuentra en la vertical
se va a trabajar con el MRU, porque esta velocidad es constante, mientras que el componente que está con la velocidad en la vertical se va a trabajar con el movimiento vertical de caída libre, que es parecido a la MRV, ¿no es cierto? Solo que se reemplazaba la aceleración por la gravedad, la distancia por la altura, etcétera. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de acá. Vamos por partes. Acá está. ¿Sí? Entonces voy a trabajar tanto con el MRU, con el movimiento O, como el movimiento vertical de caída libre. Entonces en el MRU solamente voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Este B sub X significa que es la componente en la vertical, ¿sí? Y también, perdón, en la horizontal. Y si para hallar la componente en la vertical tengo que trabajar pues con cualquiera de estas cuatro ecuaciones que ya hemos visto. Otro dato también que me he olvidado decirles, otro dato que me he olvidado decirles son de los triángulos notables. Los triángulos notables son muy importantes, ¿ya? Vamos a copiar acá estos triángulos para poder verlos. Solamente voy a trabajar con uno nada más. Vamos a trabajar. Ahí tenemos a los triángulos notables, ¿sí? Listo. Los triángulos notables ustedes ya lo han visto en geometría y parte de trigonometría, ¿sí? Ya está. Son estos triángulos muy conocidos. Son triángulos rectángulos con ángulos muy conocidos. Por ejemplo, el de 37 y 53 grados, ¿sí? El de 45 y 45, el de 30 a 60, el de 16 y 74. Voy a trabajar con este primero, ¿ya? Voy a trabajar con este, con el de acá. Con él voy a trabajar primero, ¿sí? Con él. Lo voy a traer un poco más acá. ¿Por qué voy a trabajar con él? Porque está en el ejercicio, ¿sí? Si tú miras el ejercicio, voy a traerlo por aquí. Ya, acá está, acá lo tengo. Lo voy a poner aquí, acá a este lado para tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Listo, ahí está, ese triángulo acá. ¿Por qué? Porque estoy lanzando esta bolita, según el gráfico estoy lanzando esta bolita de acá lo estoy lanzando, ¿sí? Esta bolita de rojo que lo estoy pintando, ¿sí? Lo lanzo con una velocidad inicial inclinada de 50 metros por segundo. Entonces, lo primero, te dan cuenta que no he leído nada todavía del resultado, porque lo primero que tengo que hacer es que esta fuerza inclinada, ¿no? Con este ángulo de inclinación de 37 grados de aquí, tiene dos componentes. A esta fuerza de acá, perdón, a este vector que es el vector velocidad, a este vector yo lo tengo que descomponer, porque este vector es el resultado de que esta bolita avance hacia la derecha y de que esta bolita suba, ¿sí? Entonces hay dos velocidades, una velocidad que lo hace avanzar hacia la derecha y una velocidad que lo hace, digamos, subir, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular esas componentes. Entonces voy a calcular un poquito más grueso. Voy a calcular esta componente. Entonces esta componente hasta aquí, el componente verde, ¿sí? Tiene que quedar de tal manera que voy a poner acá el lápiz, de tal manera que esta punta de esta flecha, ¿no? Esté casi a esa misma dirección, ¿sí? Que esté casi a esta misma dirección, ¿te das cuenta? ¿Sí? Y la otra de aquí también que suba y que esté en la misma dirección de la otra flecha, de tal manera que se genere como un cuadrado, ¿te das cuenta? Como un cuadrado. Ya tengo la componente en la horizontal, ¿sí? Esa componente en la horizontal, le voy a poner un nombre, ¿ya? Le voy a poner un nombre. Acá. Entonces, esta componente en la horizontal va a ser B sub X, porque está en el eje X, ¿sí? Es una velocidad B sub X. Creo que muy grueso. Una velocidad B sub X. Ahí está. Y hay una componente en la vertical. Lo voy a poner de otro color, ya azul. ¿Sí? Esta que la hace subir. Esta de acá que la hace subir. ¿Sí? Y esta va a ser la velocidad inicial. Pues una velocidad inicial en la vertical. Porque recuerda que el componente que está acá en la vertical de azul se va a trabajar con estas fórmulas. ¿Sí? Con cualquiera de estas, ¿no? Con cualquiera de estas cuatro. Mientras que la que está de verde horizontal solo se va a trabajar solamente con esta fórmula,
¿sí? Yo tengo que hallar el valor de cuánto es esta velocidad v sub 0, velocidad inicial en la vertical y la velocidad en la horizontal. ¿Y quién me va a ayudar aquí? Me va a ayudar el ángulo y digamos esta componente 50, porque el 50 es el que está inclinado. Entonces lo que yo me doy cuenta yo, que aquí se está formando un triángulo, ¿te das cuenta? Aquí todo esto es un triángulo, ¿sí? Todo esto. Todo esto es un triángulo rectángulo. Bueno, ahí está el 37. No lo quiero tapar al 37, pero ahí está el 37. ¿Sí? ¿Sí o no que esto de acá es muy parecido a esto de acá? ¿Sí? Es su paralela, ¿sí? Es igual. Entonces, si tú te das cuenta, al 37 se le pone como un 3 multiplicado por algo, ¿sí? Al 37 se le pone como un 3 multiplicado. O sea, esto es como un 3 multiplicado por algo. Y digamos, si este es 37, el ángulo de acá es 53. Y al 53 se le pone como un 4 multiplicado por algo. Ahora, si esto de rojo es análogo a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cuánto vale esto? 50. O sea, 5 por cuánto me da 50. ¿Cuántos? Por 10, ¿sí o no? Entonces acá es 10, ¿no es cierto? Sería 5 por 10, 50. ¿Y acá cuánto sería? 3 por 10, porque el K, ¿cuánto va a valer el K? Vale 10. ¿De dónde sé que el K vale 10? Porque ya me dan este valor. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 50. Entonces ese 50 tiene que, el resultado de 5K es igual a 50. O sea, acá ¿cuánto vale? 10. Entonces, si K vale 10, ¿esto cuánto vale? 30. 30 vale el que se le opone el 37. Y al que se le opone el 53, ¿cuánto vale? 40. Ya está. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo deducir. Por ejemplo, este es el 37. ¿A quién se le pone 37? Al 37 se le pone 30. Entonces, este lado vale 30. Y este lado, sí o no, que es igual a este lado de acá. ¿Sí? Porque es un cuadrado, pues. Entonces, ¿cuánto vale esta velocidad? Esta velocidad vale 30 metros por segundo. ¿Sí? Acá lo voy a poner. 30 metros, perdón, 30 metros por segundo. Esa es la velocidad en la vertical, ¿sí? La velocidad inclinada es 50, pero la velocidad en la vertical es 30 metros por segundo. ¿Y cuánto es la velocidad en la horizontal? La velocidad en la horizontal, pues yo me doy cuenta que, digamos, esta velocidad, si este es 37, esta parte es 37, este de acá es 53, este ángulo es 53. ¿Y a 53 quién se le pone? 40, entonces a 53 se le pone 40, este debe ser 40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ya tienes la velocidad en la vertical y la velocidad en la horizontal. En la horizontal es 40 y en la vertical es 30. Cuando a ti te dan al principio solamente un vector inclinado, tienes que descomponer las fuerzas. Si no has comprendido muy bien en la clase, me vuelvo a preguntar esta parte. ¿Sí? Ahora, ya tengo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a leer el texto, ¿no? Voy a leer el texto a ver qué me dice. Disminuye un poquito acá y dice acá. Se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo. O sea, 50 metros por segundo era esto, lo de rojo, ¿sí? Calcula el tiempo de subida, ¿sí? Porque esta bolita que está aquí, si nosotros nos damos cuenta, va a generar un movimiento parabólico y va a llegar hasta aquí, hasta su punto máximo, ¿sí o no? Va a llegar ahí. Y después, va a comenzar pues a bajar, ¿sí o no? Lo voy a dibujar ahí más o menos, un aproximado, y va a comenzar a bajar, ¿sí? Y llegará pues aquí pues, ya, ahí está, ¿sí? Va a comenzar a caer aquí. Entonces dice, a ti te piden el tiempo de subida, o sea, el tiempo de aquí hasta acá. Entonces voy a marcar acá, el tiempo de subida es esto. De aquí hasta acá es el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo de subida. Muy bien, este es el tiempo de subida, ¿sí? Y de acá hasta acá es el tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Si tú te acuerdas, en el movimiento vertical de caída libre, el tiempo de subida y el tiempo de bajada deben ser iguales, ¿sí o no? ¿Sí? Porque no hay resistencia del aire, ¿sí? Ahora,
Calcula el tiempo de subida y la altura máxima y el alcance horizontal. Wow, te pide un montón de cosas. Entonces vamos a trabajar primero en la vertical, ¿sí? Trabajamos en la vertical. Yo coloco en la vertical acá, vertical, en la vertical. Muy bien. En la vertical nos damos cuenta que tenemos los siguientes datos, ¿sí? Los siguientes datos. La velocidad inicial en la vertical, ¿cuánto es? La velocidad inicial en la vertical es igual a 30 metros por segundo. No es 50 metros por segundo, porque 50 metros por segundo es lo de rojo, lo que está inclinado, sino lo que hemos llegado a descomponer, ¿sí? 30 metros por segundo es la velocidad en la vertical, 30 metros por segundo, y ya está. ¿Qué más tengo? Por ejemplo, esto todavía no lo toco lo de verde porque este es en la horizontal, ¿ya? Después, ¿qué más tengo? Tengo, por ejemplo, el tiempo de subida. ¿Cuánto es el tiempo de subida? El tiempo de subida. Voy a poner T sub S. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dice ahí. Calcula. Ah, es lo que tienes que calcular, ¿no? La incógnita. No sé cuánto es. Muy bien. La velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Este es algo muy importante en la vertical. En la vertical, cuando esta bolita esté subiendo, cuando esta velocidad, a medida que va subiendo, la velocidad se va a hacer más pequeña, más pequeña, más pequeña, y en el punto más alto ya no va a haber velocidad en la vertical, solamente va a haber velocidad en la horizontal, ¿sí? En la vertical ya no va a haber, entonces la bola va a comenzar a bajar, ¿no? Va a comenzar a bajar. Entonces, por eso se dice que la velocidad en la altura máxima, ¿no es cierto? Aquí la velocidad final en la vertical, ¿no? Cuando ya llega en su punto más alto, es cero, ¿sí? Estoy analizando hasta aquí nada más porque hasta aquí nada más sube, porque a partir de aquí comienza a bajar. ¿Qué cosa más sabes? La gravedad, ¿sí? La gravedad también. La gravedad es otro punto otra magnitud importante, ¿no? La gravedad es 10 metros, 10 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Ya tengo todos los datos. ¿Qué es lo que no tengo acá? ¿Con qué magnitud no estoy jugando? Altura haciendo, no me piden la altura, ¿no? Bueno, me piden después, pero en este momento no me piden. Entonces voy a buscar una fórmula que no tenga altura. Tiene altura, tiene altura, tiene altura. El de primero no tiene altura. Entonces voy a usar con otro colorcito para diferenciar esta fórmula de acá, que sería la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. Ya viene la pregunta. Voy a usar más o menos. La bola está subiendo o está bajando. Está subiendo, está en contra de la gravedad, entonces es menos, ¿sí? Menos. Es menos. Entonces, ¿qué más sigue? Gravedad por el tiempo. Ya está, gravedad por el tiempo. Ujú. Entonces comienzo a reemplazar. ¿Cuánto es la velocidad final? Cero. Ya está, cero. La velocidad inicial, 30 metros por segundo. 30 voy a poner. Menos. ¿Cuánto es la gravedad? 10. 10. Y el tiempo lo que me piden. Entonces 10 por t. 10t. Este menos 10t pasa al otro miembro con 10t simplemente, ¿no? Ya que era negativo, se transforma en positivo al pasar al otro miembro y queda 10t es igual a 30. Entonces el tiempo, ¿cuánto me sale? Ojo que es el tiempo es el tiempo de subida, por si acaso, es el tiempo de subida, ¿sí? Porque estamos analizando de aquí hasta el punto más alto nada más. Entonces sería 3 segundos. Ya está, 3 segundos. Entonces ya tengo cuánto es el tiempo de subida. El tiempo de subida de esa bolita es 3 segundos. ¿Qué más me piden? Me piden el tiempo de subida, me piden la altura máxima, ¿sí? La altura máxima. Entonces, yo puedo hallar la altura máxima, pues sigo en la vertical, por si acaso, ¿ya? Sigo en la vertical. Entonces, la altura máxima, ahora ya tengo el tiempo. Entonces, puedo usar esto, pues mira. Puedo usar esto o puedo usar esto, ¿sí? Si tú usas esto o usas el de acá, te va a salir el mismo resultado. Vamos a usar la primera, ¿ya? Que sería la altura va a ser igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final más la velocidad final más la velocidad final entre 2 entre 2 y esto por el tiempo. Ya está, ¿sí? Entonces reemplazamos. A mí me pide la altura. Voy a poner otra vez este color. Me pide la altura, ¿no es cierto? La altura máxima, cuando llega hasta aquí. Entonces, eso es lo que quiero hallar.
La altura vendría a ser, la velocidad inicial, ¿cuánto es? La velocidad inicial es 30, ya está, 30. Más la velocidad final es cero, entre 30 más cero es 30, pues 30 entre 2 por t. Ahora ya sabes cuánto vale t, vale 3 segundos, ¿sí? Multiplicado por 3. Mira, 30 por 3 no es 90, entre 2, ¿cuánto es? 45, 45 metros, ¿sí? 45 metros. Ahí está. Y me salió 45 metros. Y viene otra pregunta, profesor, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido esta de acá, la última? Ah, bueno, vamos a probar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la última? Entonces sería altura, sería igual a velocidad inicial por el tiempo. En este caso, está considerando más o menos, ¿no? Pero como la bolita está subiendo y estoy analizando solamente de subida, entonces es menos, ¿no? Porque está en contra de la gravedad. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya está. Entonces voy a reemplazar, ¿no? La altura es lo que quiero hallar, entonces la altura. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 30 metros por segundo, entonces sería 30 por cuánto? Por t. ¿Cuánto vale el tiempo de subida? 3. 30 por 3. Perdón, ahí. Vamos a poner, sería, acá está. 30 por 3. Muy bien. Menos un medio de la gravedad. La gravedad es 10. ¿Sí? La gravedad es 10. Está 10. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 3. 3 por 3, 9. Ya está. Por 9. Listo. Entonces tú tienes que la altura es igual, 30 por 3 es 90, 90, perdón, 90 menos, la mitad de 10 es 5, 5 por 9 no es 45, ya, listo. Y 90 menos 45 no es 45, ya, entonces ya está, pues. Entonces he hecho las dos ecuaciones y he llegado al mismo resultado. Entonces la altura máxima es 45 metros. ¿Sí? Es 45 metros la altura máxima. Ya está. Entonces, todo esto es, todo esto es en la vertical. ¿Sí? ¿Cuánto vale el tiempo de subida? 3 segundos. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale la altura máxima? 45 metros. Me pide el alcance horizontal. El alcance horizontal, pues, valga la redundancia, lo voy a trabajar en la horizontal. Entonces acá voy a escribir en la horizontal. En la horizontal. Y en la horizontal es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente vas a utilizar una fórmula. Ahí no te vas a complicar la vida ni nada de esas cosas. Sino, yo ya sé que la única fórmula de la horizontal es del MRU, que dice que la distancia, acá voy a poner, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso, la velocidad, obviamente, en la horizontal, ¿no? En vez de x, le ponen así, multiplicado por el tiempo. Y voy a reemplazar. Entonces la distancia de alcance es lo que yo quiero. ¿Cuánto es esta distancia? La bolita se empezó a disparar de aquí y después llegó hasta aquí. Entonces, esta distancia, ¿cuánto es? ¿No? Eso es lo que me pide, ¿no? Esa distancia es igual. La velocidad. La velocidad no va a ser 50 ni 30, va a ser 40. La velocidad en el componente horizontal es 40, multiplicado por el tiempo. Tú me dirás que el tiempo es 3. No, el tiempo no es 3. El tiempo 3 es el tiempo de subida, de aquí hasta acá es 3. ¿Y el tiempo de bajada qué será igual? Pues también es 3, porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo que toma desde que es lanzado hasta que cae, ¿cuánto sería? 6, ¿no es cierto? 6. Entonces, la distancia es igual a ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería ahí? 240, ¿no? 240 metros. Muy bien, jóvenes. Listo. Estamos usando dos tipos de movimiento para explicar el movimiento parabólico. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Nos vemos.